Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Antes de contarles esta historia, debo decir que trabajé durante 5 años como guardia de seguridad en diferentes lugares. He visto cosas extrañas, pero nunca como lo que me pasó en aquel edificio. Mi hermano también trabajaba en seguridad, y cuando le conté lo que había vivido, me dijo que él había escuchado historias similares de otros compañeros. Esto que van a leer no es inventado. Es algo que realmente me sucedió y que hasta el día de hoy me da escalofríos recordar. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Herrera. Tengo 34 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Llevo trabajando como guardia de seguridad desde hace 8 años. Y pensé que ya había visto de todo en este trabajo. Oficinas vacías en la madrugada, ruidos extraños en los pasillos, sombras que se mueven cuando no debería haber nadie más. Pero nada me había preparado para lo que me tocó: vivir en el edificio de oficinas, torre empresarial del centro de la ciudad. Era un martes de octubre cuando me llamaron de la empresa de seguridad donde trabajo. Me dijeron que necesitaban a alguien urgente para cubrir el turno de noche en un edificio de 20 pisos. El guardia que trabajaba ahí había renunciado de un día para otro, sin dar explicaciones. Solo había dejado una nota diciendo que no podía seguir trabajando en ese lugar. Yo necesitaba el dinero extra, así que acepté sin hacer muchas preguntas. El edificio era imponente, con ventanas grandes que durante el día reflejaban el sol como espejos. Por la noche, se veía completamente diferente. Las luces de los pasillos creaban sombras largas y los elevadores hacían ruidos que durante el día no se notaban. Mi horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana, 8 horas completas caminando por los pasillos, revisando las oficinas y asegurándome de que todo estuviera en orden. La primera noche fue tranquila. Conocí el edificio piso por piso, revisé todas las salidas de emergencia y me familiaricé con el sistema de cámaras de seguridad. Había una oficina pequeña en el primer piso donde estaba el escritorio del guardia, con varios monitores que mostraban diferentes partes del edificio. También había una cocina pequeña donde podía preparar café y comer algo durante la noche. El encargado del edificio, un señor mayor llamado Don Roberto, me explicó las rutinas básicas. Cada 2 horas tenía que hacer una ronda completa, piso por piso, para verificar que las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera nada fuera de lugar. Me dio un dispositivo pequeño con botones que tenía que presionar en puntos específicos de cada piso para demostrar que había hecho mi ronda correctamente. Me advirtió que algunas noches podía escuchar ruidos porque el edificio era viejo y se asentaba con los cambios de temperatura. Durante la segunda noche, alrededor de las 2 de la mañana, escuché el primer ruido extraño. Estaba en la oficina revisando los monitores cuando oí lo que sonaba como pasos en el piso de arriba. Eran pasos lentos y pesados, como si alguien caminara arrastrando los pies. Revisé las cámaras del segundo piso, pero no vi nada. Los pasillos estaban vacíos y las luces funcionaban normalmente. Decidí subir a revisar personalmente. Tomé mi linterna y las llaves maestras, que me habían dado para abrir cualquier puerta si era necesario. El elevador funcionaba perfectamente durante el día, pero por la noche hacía ruidos extraños cuando se movía entre pisos. Subí al segundo piso y caminé por todos los pasillos, revisando cada oficina. Todo estaba normal. Las puertas cerradas con llave y las ventanas aseguradas. Regresé a la oficina del primer piso, pensando que tal vez había sido mi imaginación o que, efectivamente, eran ruidos normales del edificio. Pero cuando me senté frente a los monitores, los pasos se escucharon nuevamente. Esta vez sonaban más fuertes y parecían venir del tercer piso. En las cámaras no se veía absolutamente nada, pero los ruidos eran clarísimos. Pasos lentos, constantes, como si alguien paseara por los pasillos sin ningún propósito específico. Esa noche decidí no subir a revisar otra vez. Me quedé en la oficina tratando de concentrarme en otras cosas, pero los pasos continuaron hasta aproximadamente las 4 de la mañana. Después de eso, el edificio quedó completamente silencioso hasta que terminó mi turno. Al día siguiente, cuando llegó el personal de limpieza por la mañana, les pregunté si habían notado algo extraño en el edificio.
Una señora que llevaba varios años trabajando ahí me dijo que sí, que a veces escuchaba ruidos raros, especialmente en los pisos más altos. Me contó que varios guardias habían renunciado después de pocas semanas de trabajo y que el último había salido muy asustado, diciendo que había visto cosas que no podía explicar. La tercera noche decidí estar más preparado. Llevé una radio pequeña para tener algo de compañía y también una libreta para anotar todo lo que fuera extraño. Los pasos comenzaron nuevamente alrededor de las 2 de la mañana, pero esta vez sonaban diferentes. Ya no eran pasos lentos y pesados, sino más rápidos, como si alguien corriera por los pasillos. Los ruidos duraban unos minutos y luego se detenían completamente. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras revisaba los monitores, noté algo que me heló la sangre. En la cámara del 5º piso, una de las luces del pasillo se encendió y se apagó varias veces seguidas. No era un problema eléctrico normal, porque las otras luces del mismo pasillo funcionaban perfectamente. Era como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Esta vez sí decidí subir a revisar. Tomé mi linterna y las llaves y me dirigí al elevador. Mientras subía, sentí una sensación extraña en el estómago, como cuando vas en una montaña rusa. El elevador se detuvo en el 5º piso y las puertas se abrieron lentamente. El pasillo estaba completamente oscuro. Todas las luces estaban apagadas. Era raro porque cuando lo había visto en el monitor, solo una luz parpadeaba. Las demás estaban encendidas. Encendí mi linterna y comencé a caminar por el pasillo. Cada paso que daba resonaba en el silencio. Revisé el interruptor de la luz que había visto parpadear en el monitor, pero estaba funcionando normalmente. Cuando lo presioné, se encendió sin problemas. Decidí revisar todas las oficinas de ese piso, una por una. Estaban todas cerradas con llave, pero algo me parecía diferente. En la oficina del final del pasillo, noté que la puerta estaba ligeramente abierta. Esto era muy extraño, porque durante mis rondas anteriores, había verificado que todas las puertas estuvieran bien cerradas. Me acerqué despacio y empujé la puerta con cuidado. La oficina estaba vacía. Solo había algunos escritorios y sillas, pero había algo que no me gustaba del ambiente ahí dentro. Se sentía pesado, como si el aire fuera más denso. Mientras revisaba la oficina con mi linterna, escuché un ruido detrás de mí. Me volteé rápidamente y vi que la puerta se había cerrado sola. Corrí hacia ella y traté de abrirla, pero estaba cerrada con llave. Esto era imposible porque la puerta no se podía cerrar con llave desde adentro. Comencé a sentir pánico y busqué desesperadamente mis llaves maestras. Cuando finalmente logré abrir la puerta, salí corriendo del pasillo y bajé al primer piso lo más rápido que pude. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me quedé el resto de la noche en la oficina, sin hacer más rondas, solo observando los monitores. No volví a escuchar pasos esa noche, pero las luces del 5º piso siguieron parpadeando hasta el amanecer. Al día siguiente busqué a don Roberto para preguntarle sobre la oficina del final del 5º piso. Me dijo que esa oficina había estado vacía durante varios meses, desde que se había ido la empresa que la rentaba. Cuando le pregunté por qué se habían ido, se puso nervioso y solo me dijo que habían tenido problemas y que prefería no hablar del tema. Pero me advirtió que durante mis rondas no era necesario entrar a las oficinas vacías, solo verificar que estuvieran cerradas desde afuera. La cuarta noche decidí cambiar mi estrategia. En lugar de quedarme en la oficina del primer piso, decidí hacer mis rondas más seguido y tratar de encontrar una explicación lógica a todo lo que estaba pasando. Tal vez había alguien escondiéndose en el edificio, o tal vez había problemas eléctricos que no se habían reportado. Quería resolver el misterio de una vez por todas. Comencé mi primera ronda a las 11 de la noche, una hora antes de lo normal. Revisé cada piso cuidadosamente, presionando los botones del dispositivo en cada punto de control. Todo parecía normal hasta que llegué al 8º piso. Ahí noté algo que me puso muy nervioso. En el suelo del pasillo había huellas de zapatos, como si alguien hubiera caminado con los pies mojados. Las huellas formaban un camino que iba desde el elevador hasta la oficina que estaba al final del pasillo. Seguí las huellas con mi linterna. Eran claras y frescas, como si alguien hubiera pasado por ahí hacía pocos minutos. Llegué hasta la oficina del final, que también estaba vacía según don Roberto. La puerta estaba cerrada, pero cuando puse mi mano en la manija estaba helada. Era octubre y hacía frío afuera, pero dentro del edificio, la temperatura era normal gracias a la calefacción.
No había razón para que la manija estuviera tan fría. Abrí la puerta con mis llaves maestras y entré a la oficina. Estaba completamente vacía, sin muebles ni nada, pero había algo muy extraño. En el suelo había más huellas mojadas, que formaban un círculo en el centro de la oficina. Era como si alguien hubiera estado caminando en círculos ahí adentro. El aire dentro de la oficina estaba muy frío, más frío que en el pasillo. De repente escuché un ruido que me hizo brincar. Era como si alguien estuviera llorando quedito. El sonido venía de algún lugar dentro de la oficina, pero no podía identificar exactamente de dónde. Moví mi linterna por todos lados, pero no vi nada. El llanto continuaba muy bajo, como si fuera de una persona que estaba muy triste. Me quedé paralizado sin saber qué hacer. Después de unos minutos que me parecieron horas, el llanto se detuvo. Salí de la oficina lo más rápido que pude y cerré la puerta con llave. Mientras esperaba el elevador, escuché que adentro de la oficina algo se movía, como si alguien estuviera arrastrando muebles. Pero eso era imposible porque la oficina estaba completamente vacía. Esa noche no pude dormir nada después de mi turno. No dejaba de pensar en lo que había escuchado. El llanto sonaba tan real, tan lleno de tristeza, y las huellas mojadas no tenían ninguna explicación lógica. Comencé a preguntarme si el edificio tenía algún tipo de historia que don Roberto no me había contado. La quinta noche decidí investigar más. Llegué al trabajo con una pequeña grabadora que había comprado esa mañana. Si volvía a escuchar el llanto, quería tener evidencia. También llevé un termómetro para medir la temperatura en las oficinas extrañas. Quería documentar todo lo que estaba pasando. Durante la primera ronda, a las 12 de la noche, todo estaba normal. Pero cuando regresé a la oficina del primer piso, noté algo muy raro en los monitores. En la cámara del 10º piso, se veía una figura oscura parada en el pasillo. Era la silueta de una persona, pero no se podía ver bien porque estaba muy oscura. La figura no se movía. Solo estaba ahí parada como si estuviera esperando algo. Observé el monitor durante varios minutos. La figura permanecía completamente inmóvil en el mismo lugar. Revisé las otras cámaras del 10º piso, pero solo se veía en esa cámara específica. Era como si solo existiera en ese pedazo de pasillo. Tomé mi grabadora y comencé a grabar todo lo que veía, describiendo la fecha, la hora y lo que estaba pasando. Decidí subir al 10º piso para confrontar lo que fuera que estaba ahí. Mientras el elevador subía, encendí mi grabadora y comencé a documentar todo. Son las 12:30 de la noche, dije en voz baja. Voy al 10º piso a investigar una figura que apareció en los monitores. Mi voz sonaba nerviosa, pero quería tener evidencia de todo. Cuando las puertas del elevador se abrieron, el pasillo estaba completamente vacío. Encendí mi linterna y caminé hacia el lugar donde había visto la figura en el monitor. No había nada, pero el aire en esa parte del pasillo estaba mucho más frío que en el resto del edificio. Saqué mi termómetro y registré la temperatura. Estaba 10 grados más fría que en el elevador. Mientras grababa estos datos, escuché algo que me hizo temblar. Era el sonido de alguien susurrando mi nombre. Carlos, Carlos. El susurro venía de todas partes a la vez, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Mantuve la grabadora encendida mientras trataba de seguir el sonido. Los susurros se hacían más fuertes cuando me acercaba a la oficina del final del pasillo. Esa oficina también estaba vacía, según don Roberto, pero cuando llegué a la puerta, noté que estaba entreabierta. Esto era imposible porque durante mi ronda anterior había verificado que todas las puertas estuvieran cerradas. Los susurros se hicieron más claros. Carlos, ven aquí. Necesito ayuda. Era la voz de una mujer. Sonaba muy triste y desesperada. Empujé la puerta lentamente. La oficina estaba vacía, pero había algo diferente. En las ventanas que daban hacia la calle, había dibujos hechos con el vapor del aliento, como cuando respiras sobre un vidrio frío. Eran formas extrañas, como letras o números, pero no podía entenderlas bien. Me acerqué a una de las ventanas y traté de leer lo que decía. De repente, más dibujos comenzaron a aparecer en la ventana, como si alguien invisible estuviera escribiendo. Pude leer claramente: ayúdame, no puedo salir, hace tanto frío. Las letras se formaban lentamente una por una, mientras yo observaba completamente paralizado. Mi grabadora captó todo, incluso mi respiración agitada. Salí corriendo de la oficina y del 10º piso. Bajé por las escaleras porque no quería esperar el elevador. Cuando llegué al primer piso estaba sudando y temblando.
Revisé la grabadora y efectivamente había captado todo. Los susurros, mi voz describiendo los dibujos en la ventana, y hasta un sonido extraño que no había notado mientras estaba ahí arriba, como si alguien estuviera respirando muy cerca del micrófono. Al día siguiente busqué a don Roberto más temprano de lo normal. Esta vez estaba decidido a obtener respuestas. Le mostré algunas fotos que había tomado con mi celular, de las huellas mojadas, y le conté todo lo que había visto. Al principio trató de convencerme de que era mi imaginación, pero cuando le mostré la grabación con los susurros, su expresión cambió completamente. «Mira, Carlos», me dijo después de un largo silencio. «Hay cosas de este edificio que no te conté porque no quería asustarte, pero si ya estás viviendo esto, creo que tienes derecho a saberlo». Se sentó en su escritorio y me ofreció un café. Hace 2 años, una mujer que trabajaba en el 10º piso desapareció. Se llamaba Elena Vázquez. Trabajaba muy tarde casi todos los días, a veces hasta las 2 o 3 de la mañana. Don Roberto me contó que Elena era contadora y estaba trabajando en unos reportes muy importantes para su empresa. La noche que desapareció, había quedado sola en el edificio. El guardia de esa época la había visto subir al 10º piso alrededor de las 8 de la noche, pero nunca la vio salir. Al día siguiente, cuando no llegó a trabajar, su jefe subió a buscarla y encontró la oficina vacía, pero su carro seguía en el estacionamiento. La policía investigó durante meses, continuó don Roberto. Revisaron todo el edificio, las cámaras de seguridad. Hablaron con todos los empleados, pero Elena simplemente había desaparecido. Su oficina estaba como si hubiera salido por un momento. La computadora encendida, su café todavía tibio, sus llaves sobre el escritorio, pero ella no estaba en ningún lado. Me dijo que después de la desaparición de Elena, varios guardias habían reportado cosas extrañas en el edificio, especialmente en el 10º piso. Ruidos, voces, luces que se encendían y apagaban solas. La mayoría renunciaba después de pocas semanas. El guardia que estaba antes que tú duró solo 2 meses, me dijo. Salió una noche gritando que había visto a Elena en el 10º piso, que ella le había pedido ayuda para salir. Esa información me dio escalofríos. Los susurros que había escuchado, la voz que me pedía ayuda, las huellas mojadas como si alguien hubiera estado llorando. Todo comenzaba a tener sentido, pero también me daba mucho miedo. Si Elena realmente estaba atrapada de alguna forma en el edificio, ¿qué podía hacer yo para ayudarla? Don Roberto me sugirió que pidiera un cambio de edificio, que hablara con la empresa de seguridad para que me asignaran a otro lugar. No todos los guardias viven estas experiencias, me dijo. Tal vez Elena puede sentir que tú eres diferente, que puedes ayudarla, pero también es peligroso. No sabemos qué le pasó realmente. Esa noche llegué al trabajo con sentimientos muy confusos. Por un lado, tenía mucho miedo de lo que podría pasar. Por otro lado, sentía que tal vez tenía la responsabilidad de ayudar a Elena si realmente estaba atrapada en el edificio. Durante mi turno decidí investigar más sobre lo que había pasado. Busqué en internet noticias sobre su desaparición y encontré algunos artículos de periódicos locales. Los artículos confirmaban lo que don Roberto me había contado. Elena Vázquez, de 32 años, había desaparecido sin dejar rastro. Había fotos de ella. Era una mujer morena, con cabello largo y ojos muy tristes. En una de las fotos estaba sonriendo, pero había algo melancólico en su mirada. Sus familiares habían ofrecido recompensas por información, pero nunca se supo nada más de ella. Alrededor de las 2 de la mañana, comencé mi ronda con mucha más precaución que las noches anteriores. Llevé mi grabadora, mi cámara, y había dejado una nota en mi casa explicando dónde estaba trabajando, por si algo me pasaba. Cuando llegué al 10º piso, inmediatamente sentí que algo era diferente. El aire estaba aún más frío y había un olor extraño, como a flores marchitas. Caminé directamente hacia la oficina donde había trabajado Elena. La puerta estaba abierta, pero esta vez había una luz tenue adentro, como si alguien hubiera encendido una vela. Me acerqué despacio y vi que en el escritorio del centro había papeles esparcidos, como si alguien hubiera estado trabajando. Pero los papeles estaban amarillos y mojados, como si hubieran estado ahí durante mucho tiempo. En uno de los papeles pude leer claramente: no puedo terminar el reporte. Algo no me deja salir. Hace tanto frío. Si alguien lee esto, por favor ayúdenme. La letra era de mujer, escrita con bolígrafo azul, pero la tinta se veía muy descolorida.
Tomé fotos de todo y grabé mi voz describiendo lo que veía. Mientras examinaba los papeles, escuché una voz muy clara detrás de mí. Gracias por leer mi mensaje. Me volteé y ahí estaba Elena. Podía verla completamente. No era una sombra ni una figura borrosa. Llevaba la misma ropa que en las fotos del periódico, un traje gris y una blusa blanca, pero se veía muy pálida, y sus ojos estaban llenos de tristeza. No tengas miedo, Carlos, me dijo con una voz suave. Sé que puedes verme porque tienes un corazón bueno. He estado tratando de comunicarme contigo desde tu primera noche aquí. No me sentía asustado, solo una profunda tristeza por ella. Se veía tan perdida y desesperada. Elena me contó lo que había pasado esa noche hace 2 años. Había estado trabajando muy tarde, tratando de terminar unos reportes importantes para su empresa. Alrededor de las 2 de la mañana, había comenzado a sentir mucho frío en la oficina. Pensó que era problema del aire acondicionado, pero el frío era diferente. Venía desde adentro de ella misma. Comencé a sentirme muy mareada, me explicó. Traté de levantarme para ir al baño, pero no podía moverme. Era como si algo me mantuviera pegada a la silla. El frío se hacía más intenso y comencé a ver mi respiración como vapor. Sabía que algo malo estaba pasando. Me dijo que había tratado de pedir ayuda, pero su teléfono no funcionaba y no podía gritar. Sentí como si me estuviera desvaneciendo poco a poco, como si mi cuerpo se estuviera volviendo más y más ligero. Y después, ya no pude salir. Quedé atrapada aquí en este piso sin poder bajar ni subir. Elena me explicó que desde entonces había estado tratando de comunicarse con los guardias que trabajaban en el edificio. Algunos me pueden escuchar un poco, otros sienten el frío o ven las luces parpadeando, pero tú eres el primero que puede verme completamente y hablar conmigo. Su voz se quebró un poco cuando me dijo esto. Necesito que me ayudes a salir de aquí, me suplicó. Hay algo en este edificio que me mantiene atrapada. Creo que está relacionado con el sótano. Cuando estaba viva, a veces escuchaba ruidos extraños que venían de abajo, pero nunca investigué. Ahora sé que hay algo ahí que no debería estar. Le pregunté qué tipo de cosas había en el sótano. No lo sé exactamente, me dijo, pero siento una energía muy oscura que viene desde ahí. Es como si algo estuviera alimentándose de las personas que se quedan solas en el edificio por las noches. Yo fui la primera, pero siento que está creciendo, haciéndose más fuerte. Elena me pidió que la acompañara al sótano. Sola no puedo bajar ahí. Necesito que alguien vivo me ayude a encontrar lo que sea que está causando esto. Le dije que sí, que la ayudaría. Algo dentro de mí me decía que era lo correcto. Bajamos juntos al sótano usando las escaleras de emergencia. Elena caminaba a mi lado, pero no hacía ruido al pisar. En el sótano había muchas tuberías, cajas viejas y equipos de mantenimiento. Hacía mucho frío, pero no era un frío normal. Era el mismo tipo de frío que había sentido en las oficinas, donde Elena se manifestaba. «Está por aquí», me dijo Elena señalando hacia una esquina oscura del sótano. Puedo sentirlo muy fuerte. Nos acercamos con mi linterna y encontramos algo muy extraño. En el suelo había un círculo hecho con lo que parecía ser sal negra, y en el centro del círculo había objetos personales. Relojes, aretes, una cartera, llaves. Parecían cosas que habían pertenecido a diferentes personas. Esto no estaba aquí cuando yo trabajaba, me dijo Elena. Alguien hizo esto después de que yo desaparecí. Examinamos los objetos más de cerca. Había una identificación que no era de Elena, de alguien llamado Miguel Santos. También había una credencial de trabajo de una mujer llamada Patricia Ramírez. Le pregunté a Elena si conocía a esas personas. Miguel era el guardia que trabajaba antes que tú, me dijo. Y Patricia trabajaba en el 7º piso, pero renunció de repente hace algunos meses. Dijo que se sentía enferma cuando trabajaba hasta tarde. Comenzamos a entender que Elena no era la única persona que había sido afectada por lo que fuera que estaba en el edificio. Elena me dijo que sentía que si destruíamos ese círculo ella podría ser libre. Pero necesito que lo hagas tú, me dijo. Yo no puedo tocar nada en el mundo físico. Tomé una escoba que estaba cerca y comencé a borrar el círculo de sal negra. Cuando lo hice, se sintió como si una corriente eléctrica pasara por todo el sótano. Los objetos en el centro del círculo comenzaron a brillar con una luz extraña. Elena gritó, pero no era un grito de dolor, sino de alivio. Puedo sentir que algo se está rompiendo, me dijo. La fuerza que me mantenía aquí se está debilitando. Continué borrando el círculo hasta que no quedó nada. Cuando terminé,
Elena se veía diferente. Su cara tenía más color y sus ojos se veían más brillantes. «Carlos, creo que ya puedo irme», me dijo. «Siento que puedo seguir mi camino». Se acercó a mí y me tocó el hombro. Su toque se sintió tibio, no frío como antes. «Gracias», me dijo. «Gracias por escucharme y por ayudarme. Ahora puedo descansar en paz». Comenzó a volverse más transparente, como si se estuviera desvaneciendo lentamente. «Cuida el edificio, Carlos. Asegúrate de que nadie más haga círculos como ese. Y si alguien más desaparece, ya sabes dónde buscar». Elena se desvaneció completamente, pero antes de irse sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír desde que la conocí. Se veía en paz, como si un gran peso se hubiera quitado de sus hombros. Desde esa noche, el edificio se siente completamente diferente. Ya no hay pasos extraños, no se escuchan voces. Las luces no parpadean solas. Es como si toda la energía negativa que había ahí se hubiera ido con Elena. Hablo con don Roberto sobre lo que había encontrado en el sótano, y él decidió instalar mejores sistemas de seguridad ahí abajo. Han pasado varios meses desde entonces, y sigo trabajando en el mismo edificio. Ahora las noches son tranquilas. Solo hago mis rondas normales y no pasa nada extraño. Pero a veces, cuando estoy en el 10º piso, siento una presencia cálida, como si Elena estuviera cuidándome desde donde quiera que esté ahora. Guardé todas las grabaciones y fotos que tomé esa noche. A veces las escucho para recordar que lo que viví fue real, que realmente ayudé a alguien que lo necesitaba. Y aunque fue la experiencia más aterradora de mi vida, también fue la más importante. Aprendí que a veces las cosas que nos dan miedo no son malas, solo necesitan nuestra ayuda. Si alguna vez trabajan como guardias de seguridad y viven algo parecido, no huyan inmediatamente. Tal vez hay alguien que necesita su ayuda, alguien que no puede encontrar la paz sin que ustedes hagan algo. Pero también tengan cuidado. No todos los espíritus son como Elena. Investiguen bien antes de actuar, y si sienten que algo es peligroso, pidan ayuda. Elena me enseñó que muerte no siempre significa el final. A veces significa estar atrapado, esperando que alguien con buen corazón los escuche y los ayude a seguir su camino. Estoy agradecido de haber podido ayudarla, y espero que ahora esté en un lugar mejor, más cálido, donde pueda descansar para siempre. ¿Alguna vez has sentido que un lugar está vivo? Como si las paredes mismas te hablaran. Eso me pasó a mí, Sofía, cuando trabajé en el turno de noche en una fábrica vieja al borde de la ciudad. No era un lugar donde quisieras estar después de medianoche, pero necesitaba el trabajo para pagar mis estudios. Lo que viví ahí me marcó de por vida. Y aunque trato de no pensar en ello, hay noches en las que aún siento ese frío en los huesos. Esta es mi historia. Una que me hace dudar de lo que es real y lo que no. Soy Sofía, y todo comenzó en una noche de noviembre, cuando el viento soplaba tan fuerte que parecía que iba a arrancar los árboles. Había conseguido trabajo en una fábrica que hacía piezas de metal para maquinaria. Era un edificio antiguo, con paredes de ladrillo que se veían desgastadas y ventanas que apenas dejaban pasar la luz. Mi turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana, y mi trabajo era sencillo: vigilar las máquinas, asegurarme de que no se atascaran y anotar cualquier problema en una libreta. El supervisor, un hombre mayor llamado don Raúl, me dio un recorrido rápido el primer día. Me mostró las máquinas, el cuarto de descanso y un pasillo largo que llevaba a una puerta cerrada con candado. «Eso es el cuarto de calderas», dijo. «No necesitas ir ahí. Está apagado y nadie lo usa». Su tono era seco, como si no quisiera hablar de eso. La fábrica era enorme, con techos altos y tuberías que corrían por todas partes como venas. Las máquinas zumbaban y chirriaban, y el olor a aceite y metal llenaba el aire. Al principio, todo parecía normal. Caminaba entre las máquinas revisando los indicadores, anotando números, pero conforme avanzaba la noche, empecé a notar algo raro. Las máquinas no solo zumbaban, a veces parecía que vibraban de una manera que no era normal, como si estuvieran respirando. Sacudí la cabeza, pensando que era el cansancio o el ruido constante que me estaba volviendo loca. Cerca de las 2 de la mañana, mientras revisaba una máquina en la parte trasera de la fábrica, escuché un sonido nuevo. Era un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera golpeando una tubería con un martillo. Me detuve con mi linterna en la mano y traté de encontrar de dónde venía. El sonido parecía moverse,
como si viajara por las tuberías de un lado a otro. Caminé siguiendo el ruido, pero cada vez que me acercaba se detenía. Luego empezaba de nuevo más lejos. Era como si la fábrica estuviera jugando conmigo. Decidí volver al cuarto de descanso. Un cuartito con una mesa, una silla y un microondas viejo. Ahí me sentía un poco más tranquila, aunque no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Me senté con un café instantáneo, mirando por la ventana que daba al piso de la fábrica. Las máquinas seguían trabajando, pero ahora el golpeteo era más fuerte, más insistente, y entonces lo sentí, un temblor. No era un terremoto, era más suave, como si el suelo mismo estuviera vibrando. Las paredes crujieron y un polvo fino cayó del techo. Me levanté de un salto con el corazón acelerado. El temblor paró tan rápido como empezó, pero juro que escuché un susurro, como si el aire mismo estuviera hablando. No entendí las palabras, pero sonaban tristes. Pensé en llamar a don Raúl, pero mi celular no tenía señal dentro de la fábrica. El teléfono fijo del cuarto de descanso estaba desconectado, con el cable cortado como si alguien lo hubiera arrancado. Me dije que era una tontería asustarme, que los edificios viejos hacen ruidos raros, pero no podía ignorar el frío que me recorría la espalda. Decidí hacer otra ronda, aunque cada paso me costaba trabajo. Mientras caminaba noté algo más. Las máquinas estaban calientes, demasiado calientes, como si hubieran estado funcionando a máxima potencia, aunque yo no las había tocado. Y en una de ellas vi algo que me heló la sangre, una mancha oscura, como aceite pero con forma de una mano. No era una mancha normal, era perfecta, como si alguien hubiera puesto la palma abierta contra el metal. Corrí de vuelta al cuarto de descanso y me encerré ahí, con la silla contra la puerta. No salí hasta que el reloj marcó las 7 de la mañana. Cuando don Raúl llegó, le conté lo que había pasado, pero solo se encogió de hombros. La fábrica es vieja, Sofía. Hace ruidos, se mueve. No le hagas caso. Pero sus ojos no me miraban directamente, y supe que me estaba ocultando algo. Me fui a casa agotada, pero decidí volver la noche siguiente, no porque quisiera, sino porque no podía permitirme perder el trabajo. No sabía que la fábrica tenía planes para mí. La segunda noche en la fábrica me costó un mundo volver. Todo el día estuve nerviosa, con el estómago revuelto, pero no tenía opción. Las deudas no se pagan solas, y mi orgullo me decía que no podía dejar que un lugar, por más raro que fuera, me venciera. Me puse mi chamarra más gruesa, agarré mi linterna y un cuaderno para anotar todo lo que viera, como si escribirlo lo hiciera menos aterrador. Llegué a la fábrica justo antes de las 11, y el lugar parecía aún más oscuro que la noche anterior, como si la noche misma se hubiera tragado la poca luz que quedaba. Don Raúl ya se había ido, pero dejó una nota en el cuarto de descanso. Revisa la máquina 7, está fallando. Y no te preocupes por los ruidos. La nota me dio mala espina, pero traté de ignorarla. Empecé mi ronda caminando entre las máquinas que zumbaban como si estuvieran vivas. El golpeteo de la noche anterior no se escuchaba, y por un momento pensé que tal vez todo iba a estar tranquilo. Pero entonces, mientras revisaba la máquina 7, una prensa enorme que aplastaba metal, la sentí vibrar bajo mis manos. No era el movimiento normal de una máquina trabajando. Era como un latido, lento y constante. Me aparté rápido con el corazón en la garganta y vi que la mancha en forma de mano había vuelto, esta vez en el panel de control. Era idéntica a la de la noche anterior, pero ahora parecía más oscura, casi negra. Decidí no tocar la máquina y seguí con mi ronda, tratando de mantener la calma, pero el aire en la fábrica estaba más pesado, como si estuviera cargado de algo que no podía ver. Las tuberías crujían y cada pocos pasos sentía ese temblor suave en el suelo, como si el edificio estuviera respirando. Me detuve en el pasillo que llevaba al cuarto de calderas, esa puerta cerrada con candado que don Raúl me había dicho que ignorara. Por un segundo juro que escuché un sonido detrás de la puerta, como un rasguño lento y deliberado. Me alejé rápido con la linterna apuntando al suelo, como si la luz pudiera protegerme. Cerca de las 3 de la mañana, mientras estaba en el cuarto de descanso tomando un café para mantener los ojos abiertos, las luces de la fábrica parpadearon. No fue un parpadeo normal, como cuando hay un problema eléctrico. Fue como si alguien las hubiera apagado y encendido de nuevo, una y otra vez en un ritmo casi hipnótico. Me asomé por la ventana y vi que las máquinas seguían funcionando,
pero ahora parecían moverse más rápido, como si alguien las hubiera acelerado. El zumbido se convirtió en un rugido, y el golpeteo volvió más fuerte que nunca, como si toda la fábrica estuviera golpeando al mismo tiempo. De repente el temblor regresó, esta vez tan fuerte que tiré mi café. Las paredes crujieron, y un tubo en el techo dejó escapar un chorro de vapor que llenó el cuarto de una niebla caliente. Corrí hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, la manija estaba helada, tan fría que me quemó la mano. Grité y la solté, mirando mi palma que estaba roja y palpitante. El cuarto de descanso se sentía más pequeño, como si las paredes se estuvieran cerrando. Y entonces lo escuché, el susurro. No venía de un lugar específico, sino de todas partes, como si la fábrica misma estuviera hablando. Las palabras eran confusas, pero una se repetía: quédate. Me lancé contra la puerta ignorando el dolor en mi mano y logré abrirla. Corrí al piso de la fábrica, con la linterna temblando en mi mano. Las máquinas seguían rugiendo, y el vapor hacía que apenas pudiera ver. Pero noté algo nuevo. Las manchas en forma de mano estaban por todas partes. En las máquinas, en las tuberías, en el suelo. No eran solo una o dos, eran docenas. Como si algo hubiera tocado cada rincón del lugar. Me detuve jadeando, y sentí que el suelo vibraba otra vez. Esta vez no era un temblor suave. Era como si algo enorme se moviera debajo de la fábrica, algo que hacía que el suelo se ondulara como agua. Corrí de vuelta al cuarto de descanso. Aunque sabía que no era seguro, no había otro lugar a donde ir. Me encerré ahí empujando la mesa contra la puerta, y me senté en el suelo abrazando mi cuaderno. El susurro no paraba y ahora sonaba más claro, como si la fábrica estuviera aprendiendo a hablar. Quédate, no te vayas. Mi linterna empezó a parpadear y por un momento pensé que iba a apagarse, pero entonces las luces de la fábrica volvieron a encenderse y el rugido de las máquinas se calmó. Todo quedó en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era como si la fábrica estuviera esperando, observándome. No salí del cuarto de descanso hasta que amaneció. Cuando don Raúl llegó le conté todo, casi gritando. Estaba pálida, con los ojos rojos de no dormir, y mi mano aún dolía por la quemadura. Él me miró serio y dijo: «Este lugar tiene su carácter, Sofía. A veces se pone inquieto, pero no hace daño si no le haces caso». No me creí ni una palabra. Sus ojos decían que sabía más de lo que estaba contando, pero no quiso darme detalles. Me fui a casa jurando que no volvería, pero la fábrica no me iba a dejar ir tan fácil. No quería volver a la fábrica. Todo en mí gritaba que me alejara, que renunciara y buscara otro trabajo, aunque fuera fregando platos. Pero cuando revisé mi cuenta bancaria vi que no tenía opción. Si no iba, no pagaría la renta, y mi sueño de terminar la universidad se iría al carajo. Me pasé el día temblando, con el cuaderno donde había anotado todo lo que pasó en la fábrica abierto frente a mí. Las manchas en forma de mano, los susurros, los temblores. No podía ser mi imaginación. Algo estaba mal con ese lugar, y don Raúl lo sabía. Me puse el rosario que siempre llevaba en mi mochila. Cargué mi linterna con pilas nuevas y me armé de valor para regresar. Llegué a la fábrica justo cuando el cielo se oscurecía, con nubes tan gruesas que parecía que iba a llover. El edificio se veía más imponente que nunca, como si me estuviera esperando. Entré al cuarto de descanso y encontré otra nota de don Raúl. «Revisa el pasillo de las calderas esta noche. Hay un problema con las tuberías». Mi estómago dio un vuelco. ¿El pasillo de las calderas? Ese lugar que me había dicho que nunca tocara. No había forma de que fuera ahí. No después de todo lo que había pasado. Pero la nota estaba escrita con una letra temblorosa, como si él también tuviera miedo. Decidí ignorar la nota y quedarme en el cuarto de descanso el mayor tiempo posible. Revisé las máquinas desde lejos, apuntando con mi linterna sin acercarme demasiado. Pero el aire en la fábrica estaba diferente esa noche. Era más denso, como si estuviera lleno de algo que no podía ver. Las máquinas zumbaban, pero ahora el sonido era irregular, como si se detuvieran y arrancaran sin razón. El golpeteo volvió, pero esta vez no venía de las tuberías. Venía del suelo, como si algo golpeara desde abajo, desde el corazón mismo de la fábrica. Cerca de la 1 de la mañana, mientras tomaba notas en el cuarto de descanso, las luces parpadearon otra vez, pero esta vez no se apagaron del todo. Se quedaron tenues, bañando el lugar en un resplandor amarillento que hacía que todo se viera enfermo. Me asomé por la ventana y vi que las máquinas estaban cubiertas de esas manchas en forma de mano. No eran solo unas pocas,
Estaban por todas partes, en los paneles, en los tubos, en el suelo, y no eran estáticas. Se movían despacio como si se deslizaran por el metal, dejando un rastro aceitoso. Me quedé helada, con el cuaderno apretado contra el pecho. Entonces el suelo tembló otra vez más fuerte que nunca. Las paredes crujieron y un tubo en el techo estalló, soltando un chorro de vapor que quemaba. Corrí hacia la puerta del cuarto de descanso, pero cuando intenté abrirla, la manija no se movía. Era como si la puerta estuviera soldada. Golpeé con los puños gritando, pero el sonido se perdía en el rugido de las máquinas, y entonces los susurros volvieron. Esta vez eran más claros, más insistentes. Ven, quédate. Eres parte de nosotros. No era una voz humana. Era como si la fábrica misma hablara, usando el eco de las tuberías y el zumbido de las máquinas. Me di la vuelta buscando otra salida, pero el cuarto de descanso se sentía más pequeño, como si las paredes se estuvieran acercando. Mi linterna parpadeó y por un segundo vi algo en la ventana. No era una figura, sino una sombra, como si la fábrica proyectara una imagen de sí misma. Era el contorno de las máquinas, las tuberías, los pasillos, pero todo junto, como si el edificio estuviera vivo y me observara. Corrí hacia el escritorio y tiré la silla, buscando algo con qué romper la ventana. Pero antes de que pudiera hacer nada, el temblor paró y la puerta se abrió sola. Con un chirrido largo y lento, salí corriendo al piso de la fábrica, con el corazón latiéndome en los oídos. Las manchas en forma de mano seguían moviéndose, y ahora cubrían hasta las paredes. Me detuve en el pasillo de las calderas, frente a la puerta cerrada con candado. El golpeteo venía de ahí, fuerte como si algo quisiera salir. Mi mano tembló mientras sacaba el rosario de mi mochila y lo apreté con fuerza. No quería abrir esa puerta, pero sentía que la fábrica me estaba empujando hacia ella, como si no tuviera opción. El candado estaba frío, pero cedió con un clic cuando lo toqué, aunque no tenía llave. La puerta se abrió sola, y un olor a metal quemado y algo más, algo rancio, me golpeó la cara. El pasillo de las calderas era oscuro, con tuberías que corrían por las paredes como venas hinchadas. Mi linterna apenas alumbraba, pero vi que el suelo estaba cubierto de esas manchas, formando un camino que llevaba a una escalera que bajaba. Los susurros eran más fuertes ahí, y ahora decían mi nombre. Sofía, ven. Quédate. Di un paso atrás, pero el suelo tembló de nuevo, y sentí que algo me jalaba, no con manos, sino con una fuerza que no podía ver. Tropecé y caí hacia la escalera, rodando hasta el fondo. Mi linterna se apagó, y me quedé en la oscuridad, con el sonido de la fábrica latiendo a mi alrededor. La oscuridad en el fondo de la escalera era tan densa que sentía que me ahogaba. Mi linterna estaba rota, tirada a un lado, y el único sonido era el latido de la fábrica, un zumbido grave que vibraba en mis huesos. Me arrastré por el suelo buscando algo a qué aferrarme, con el rosario aún apretado en mi mano. El aire olía a metal quemado y a algo más, algo viejo y podrido, como si el corazón de la fábrica estuviera descomponiéndose. Las paredes a mi alrededor crujían, y las tuberías soltaban pequeños chorros de vapor que quemaban cuando me rozaban la piel. Estaba en el sótano de las calderas, un lugar que no debería existir según don Raúl, pero ahí estaba, atrapada, con los susurros de la fábrica resonando en mi cabeza. Sofía, quédate, eres nuestra. Toqué las paredes buscando una salida, pero eran lisas y calientes como si estuvieran vivas. Mis dedos encontraron más de esas manchas en forma de mano, pero ahora no eran solo manchas. Se movían bajo mi tacto como si intentaran agarrarme. Grité retrocediendo y tropecé con algo en el suelo. Era una palanca, oxidada pero pesada como las que usaban para apagar las máquinas. La levanté con las dos manos temblando, decidida a defenderme aunque no supiera contra qué. Los susurros se volvieron más fuertes, más rápidos, como si la fábrica estuviera enojada. No te vayas. Quédate. El suelo tembló otra vez, y sentí que algo me empujaba, no con fuerza física, sino con una presión que venía de todas partes, como si el edificio quisiera tragarme. Entonces vi una luz tenue al fondo del sótano. Era un resplandor rojizo, como el de una caldera vieja que aún estuviera encendida. Corrí hacia ella con la palanca en la mano, esquivando tuberías que parecían moverse para bloquearme el paso. Cuando llegué, vi una caldera enorme cubierta de óxido y esas manchas aceitosas, pero lo que me heló la sangre fue lo que había dentro.
un brillo que no era fuego, sino algo más, como un remolino de sombras que giraba y pulsaba. Los susurros venían de ahí, y por un segundo, juro que vi mi propio nombre escrito en el metal, grabado como si alguien lo hubiera tallado con un cuchillo. No sé de dónde saqué el valor, pero levanté la palanca y golpeé la caldera con todas mis fuerzas. El metal retumbó, y el zumbido de la fábrica se convirtió en un grito, un sonido que no era humano ni mecánico, sino algo intermedio. Golpeé otra vez y otra, hasta que la caldera crujió y el resplandor rojizo se apagó. Las manchas en las paredes dejaron de moverse, y los susurros se desvanecieron, dejando un silencio que me hizo doler los oídos. El suelo dejó de temblar, y las tuberías dejaron de soltar vapor. La fábrica parecía muerta. Encontré una escalera al otro lado del sótano, una que subía a un pasillo que no había visto antes. Subí tambaleándome con la palanca aún en la mano. Hasta que llegué al piso principal, las máquinas estaban apagadas, y las luces fluorescentes brillaban con normalidad, como si nada hubiera pasado. Corrí al cuarto de descanso, tiré la palanca y agarré mi mochila. No me detuve a mirar atrás. Salí de la fábrica justo cuando el cielo empezaba a aclarar, con los primeros rayos del sol asomándose por el horizonte. Nunca en mi vida había sentido tanto alivio al ver la luz del día. No volví a hablar con don Raúl. Renuncié por mensaje diciendo que no podía seguir. Él no respondió, y no me importó. Semanas después escuché que la fábrica había cerrado. Nadie sabía por qué, pero decían que las máquinas dejaron de funcionar de un día para otro, como si se hubieran quedado sin energía. Intenté investigar un poco, hablando con un viejo que trabajó ahí hace años. Me miró con ojos cansados y dijo, ese lugar no era solo una fábrica. Algo se quedó atrapado ahí cuando lo construyeron. Algo que nunca debieron despertar. Tú hiciste bien en irte, niña. No quiso decir más y yo no insistí. Han pasado meses desde esa noche, pero todavía siento la fábrica a veces. Hay noches en las que sueño con el zumbido, con las manchas moviéndose por las paredes, con mi nombre grabado en el metal. A veces, cuando paso por un edificio viejo o escucho un ruido extraño, siento ese mismo frío en la nuca, como si la fábrica aún estuviera buscándome. Guardo el rosario en mi mesita de noche, y aunque no soy muy religiosa, no me atrevo a dejarlo. Siento que me salvó esa noche, aunque no sé cómo. Si alguna vez te ofrecen un trabajo de noche en un lugar viejo, piénsalo bien. Hay sitios que no están hechos para los vivos, lugares que respiran, que hablan, que quieren algo de ti. Y la fábrica donde trabajé era uno de esos lugares. Mi nombre es Javier, y llevo años trabajando como enfermero en el Hospital General de la ciudad. Durante ese tiempo, he aprendido a sobrellevar las largas y silenciosas noches en el hospital, donde la rutina y el cansancio pueden llegar a mezclarse, creando una atmósfera que parece estar al borde de la locura. Sin embargo, lo que me ocurrió en una de esas noches, una en la que, de hecho, esperaba que fuera como cualquier otra, cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Era una noche común, como cualquier otra. Las luces frías del pasillo iluminaban el hospital, y el aire fresco y silencioso de la madrugada se filtraba a través de las rendijas de las ventanas. Las máquinas pitaban de vez en cuando. El sonido de los pasos de otros trabajadores rompía el silencio intermitente, y el eco de las puertas automáticas me hacía pensar que todo estaba bien. El turno de noche es siempre tranquilo, pero en ocasiones, algo más allá de lo tangible se esconde entre los rincones del hospital. Algo que no se puede explicar, algo que esa noche más que nunca se haría evidente. Me encontraba en la sala de control, una habitación pequeña llena de monitores que vigilaban cada rincón de la unidad de cuidados intensivos. A esa hora, no había más que un par de pacientes en estado estable, y me encargaba principalmente de asegurarme de que sus signos vitales no presentaran ninguna alteración. Todo parecía normal hasta que un ruido, casi imperceptible al principio, me hizo levantar la vista de la pantalla. Era un leve golpeteo, como si alguien estuviera tocando la pared de forma deliberada. No era el sonido habitual de la máquina o de alguna puerta que se cerraba. Esta vez el ruido provenía de un punto específico. La habitación 204, que estaba vacía esa noche. Al principio traté de ignorarlo. Debes estar agotado, me dije a mí mismo. Pero el golpeteo se repitió, y esta vez fue más fuerte. La curiosidad me llevó a salir de la sala de control y dirigirme
hacia la habitación 204. Mientras caminaba por el pasillo, el ambiente a mi alrededor parecía volverse denso, casi pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía identificar. Las luces parpadeaban intermitentemente, y el sonido de mis pasos parecía más fuerte de lo normal, resonando en la quietud de la noche. Al llegar frente a la puerta de la habitación, el sonido cesó de inmediato. Intenté racionalizarlo. Tal vez alguna tubería había hecho ruido, o quizá había alguna explicación técnica. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no estaba solo. Con un suspiro empujé la puerta de la habitación 204. Dentro todo estaba en orden como lo había dejado antes. La cama vacía, las sábanas dobladas cuidadosamente, y la máquina de monitoreo haciendo su usual pitido rítmico. Todo parecía normal. Sin embargo, mientras miraba la habitación noté algo extraño. La ventana estaba abierta, a pesar de que la había cerrado cuando terminé mi última ronda. El viento frío de la noche se colaba a través de ella, moviendo las cortinas suavemente. Traté de tranquilizarme, pensando que tal vez no había cerrado bien la ventana. Sin embargo, una sensación incómoda se apoderó de mí. Algo no encajaba. Cuando giré para irme, algo llamó mi atención. En el borde de la mesa de noche, junto a la cama, había un pequeño objeto, un reloj de bolsillo antiguo, con una inscripción que no pude distinguir de inmediato. Me acerqué para verlo mejor y al sostenerlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era el reloj de mi abuelo, que había desaparecido años atrás. Lo había perdido poco después de su fallecimiento. No podía ser. Miré alrededor buscando alguna explicación lógica, pero estaba completamente solo en la habitación. Apreté el reloj con fuerza en mis manos, como si eso pudiera devolverme la calma, pero el extraño presentimiento persistía. De repente escuché un susurro casi imperceptible detrás de mí, algo que no era humano, algo que no pertenecía a este mundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que algo había cambiado. Ese hospital, que durante tanto tiempo había sido un lugar seguro, ahora se sentía como un sitio extraño y desconocido, lleno de sombras y ecos que no debía entender. Dejé el reloj en la mesa y me alejé rápidamente. No podía quedarme allí. Volví al pasillo, pero algo dentro de mí me decía que lo que había visto, lo que había sentido, no era producto de mi mente cansada. Algo me estaba observando. Algo estaba esperando. A medida que me alejaba de la habitación 204, el pasillo se alargaba ante mí como un túnel oscuro. El sonido de mis pasos parecía retumbar en mis oídos, ahogando cualquier otro ruido. El frío que sentía no era solo del viento que se filtraba por las ventanas abiertas. Era algo más profundo, algo que me helaba el alma. No podía dejar de mirar hacia atrás, como si algo estuviera siguiéndome. Cuando llegué al final del pasillo, una sensación de presión en mi pecho me hizo detenerme. Mi respiración se volvió irregular, y mi mente no dejaba de dar vueltas en un torbellino de preguntas. De repente, el sonido de un carrito de ruedas hizo eco en el pasillo. Miré rápidamente hacia la dirección de la puerta del ascensor, pero no había nadie. La extraña sensación de ser observado persistía, y mi piel se erizó aún más al escuchar el sonido del carrito acercándose lentamente. Decidí tomar una ruta diferente para ir a la sala de control, pero al girar en la esquina algo me detuvo. Ahí en el pasillo oscuro había una figura, una sombra que se recortaba débilmente en la penumbra de las luces parpadeantes. No era una persona, sino más bien una silueta borrosa, algo que no pertenecía a este mundo. Tenía una presencia que me paralizaba, como si me estuviera observando desde las profundidades de un abismo invisible. Mi cuerpo no reaccionaba. No podía moverme, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirarla, hipnotizado, mientras el miedo me embargaba. La figura estaba de pie, inmóvil sin hacer ningún sonido. No podía distinguir claramente sus rasgos, pero lo que sí estaba claro es que su presencia era opresiva. Sentía que la habitación se cerraba a mi alrededor, que las paredes se estrechaban. Mi mente, que luchaba por encontrar una explicación racional, me decía que debía irme, que no debía quedarme ahí. Pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en ese pasillo, con la figura observándome. En ese instante, escuché una respiración suave, como un susurro al oído. La figura se movió lentamente hacia mí. Me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla en la que no podía despertar. De repente, la luz parpadeó una vez más.
y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Mi mente se desbordaba con preguntas. Mi cuerpo temblaba, pero algo dentro de mí me impulsó a reaccionar. Salí corriendo hacia la sala de control, sin mirar atrás, sin dejar de sentir esa sensación de frío recorriéndome. Cuando llegué, estaba agotado, pero al mismo tiempo aliviado de no estar más en ese pasillo oscuro. Sin embargo, mi alivio duró poco. Al encender la pantalla del monitor, algo extraño apareció. La imagen de la habitación 204 estaba en la pantalla, aunque había cerrado la cámara poco antes. En la imagen, pude ver a alguien o algo. La figura estaba en la cama, cubierta hasta la cabeza con las sábanas. No podía distinguir si era un paciente o si era algo más, pero algo en la postura, en la forma en que estaba recostado, me heló la sangre. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Era posible que alguien hubiera entrado en la habitación? No, estaba seguro de que había cerrado la puerta cuando salí. Pero, ¿cómo explicaba la imagen en la pantalla? ¿Qué estaba sucediendo? Decidí que no podía esperar más, que tenía que volver. Tal vez había algún error técnico, o tal vez alguien necesitaba atención. Sin embargo, mi cuerpo se resistía, como si hubiera una fuerza invisible que me impedía regresar a ese lugar. Aún así, una parte de mí sabía que debía hacerlo. Tomé una linterna de la sala de control y me dirigí de nuevo al pasillo. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. El pasillo estaba más oscuro que antes, si es que eso era posible. Las luces parpadeaban de una manera irregular, creando sombras que danzaban de un lado a otro, jugando con mi mente, deformando la realidad. Al llegar frente a la habitación 204, lo primero que noté fue que la puerta estaba entreabierta. Mi corazón dio un vuelco. Yo había cerrado esa puerta antes. ¿Cómo era posible que estuviera abierta ahora? Con el aliento entrecortado, empujé la puerta lentamente. Lo que vi me dejó sin palabras. La cama estaba vacía, como si nada hubiera sucedido. La habitación estaba como la había dejado. Pero cuando me giré para salir, algo en el aire cambió. Sentí que la atmósfera había cambiado, como si el hospital mismo estuviera respirando. Un frío helado recorrió mi cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, un susurro suave como un lamento se oyó detrás de mí. «Te estamos esperando». Era una voz baja, distante, pero lo suficientemente clara para que mi cuerpo se congelara de miedo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, la puerta cerrada. Sin embargo, el susurro seguía flotando en el aire. «Te estamos esperando». Algo me decía que había mucho más en este hospital de lo que podía comprender. Algo que estaba esperando, que se estaba revelando poco a poco, y que yo, sin saberlo, había invocado al intentar resolver lo que estaba pasando. Sentí el peso de la respiración en mi cuello, aunque no había nadie cerca. El aire a mi alrededor se sentía espeso, denso, como si toda la energía de la habitación hubiera sido succionada hacia un solo punto. La luz de la linterna temblaba en mis manos, proyectando sombras distorsionadas que se alargaban y se retorcían a medida que intentaba salir de la habitación. Las palabras «te estamos esperando» no dejaban de resonar en mi mente como un eco persistente. No podía sacudírmelo. Era como si, al haber escuchado ese susurro, hubiera abierto una puerta en mi mente, una puerta hacia algo que estaba más allá de la comprensión humana. Y lo peor era que sentía que algo me observaba, algo que no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Mi corazón latía en mis oídos. Cada paso que daba en el pasillo me parecía un riesgo, como si el hospital mismo estuviera vivo y consciente de mi presencia. Mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. Había algo que me impulsaba a continuar, algo más allá del miedo, algo que me decía que debía saber la verdad. Cuando llegué a la sala de control, el monitor estaba apagado. Lo encendí rápidamente, pero lo que apareció en la pantalla me heló la sangre. La cámara de la habitación 204 mostraba una figura borrosa en la cama. Estaba ahí, en la misma posición que antes, cubierta por las sábanas. Pero ahora, la figura no estaba sola. En la esquina de la pantalla había algo más.
una sombra más pequeña, más delgada, que se deslizaba por la pared, como si estuviera observando la figura en la cama. Sin pensarlo 2 veces tomé la linterna y corrí de vuelta al pasillo. Pero cuando llegué a la puerta de la habitación 204, esta estaba cerrada con llave. Mi mente se desbordó de preguntas. ¿Cómo era posible que la puerta estuviera cerrada cuando yo la había dejado entreabierta? Algo no encajaba. Temblando, saqué la llave maestra que el personal siempre guarda para casos de emergencia, y con manos nerviosas, la inserté en la cerradura. El sonido del giro de la llave resonó en el pasillo, y cuando empujé la puerta, un aire gélido me golpeó en la cara. La habitación estaba vacía. No había rastro de la figura que había visto en el monitor. El silencio en la habitación era tan profundo que me costaba creer que estuviera realmente allí. Algo no estaba bien. Mis ojos recorrieron el espacio en busca de respuestas. La cama estaba perfectamente hecha, las luces apagadas, pero había algo en el aire, una presión invisible que se hacía cada vez más palpable. No sabía si era mi mente jugando trucos o si realmente había algo extraño en ese lugar. De repente, un sonido bajo, casi imperceptible, me hizo girar hacia el rincón más alejado de la habitación. Allí, en la esquina, una silla se movió lentamente, como si alguien se hubiera levantado de ella sin hacer ruido. No era posible. La silla estaba vacía cuando entré. Mi respiración se aceleró. Algo estaba allí, en la habitación, aunque no pudiera verlo. Sentí la presencia de alguien más, alguien que no debía estar allí. Mi mente estaba a punto de colapsar bajo el peso de lo inexplicable, pero no podía dejar de buscar respuestas. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. La puerta del baño, que había dejado cerrada, ahora estaba entreabierta. Con una sensación de terror en el estómago, me acerqué. Con cada paso, la sensación de que alguien me observaba crecía más fuerte. Empujé la puerta con la linterna delante de mí, y lo que vi me hizo caer de rodillas, incapaz de respirar. Dentro del baño, la pequeña ventana estaba completamente empañada, y en el vapor que cubría el cristal, se dibujaron letras. Lentamente, las letras comenzaron a formarse ante mis ojos, como si alguien las hubiera escrito con los dedos. La palabra que apareció fue simple, pero aterradora. Ayúdanos. Mi mente estalló en caos. ¿De quién eran esas palabras? ¿A quién necesitaban ayuda? De repente, comprendí que tal vez no era el hospital lo que estaba mal, sino las almas atrapadas aquí, esperando algo que nunca podrían obtener. La linterna cayó de mis manos mientras el miedo me envolvía. Todo en la habitación se sentía distorsionado, como si el tiempo mismo estuviera doblándose a mi alrededor. Me levanté lentamente, sabiendo que no podía quedarme allí ni un segundo más. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Esta vez, las sombras en las paredes parecían moverse, acercándose cada vez más. Y lo que sucedió después no lo olvidaré jamás. Una voz, profunda y gutural, se escuchó en el aire, resonando a través de las paredes y el techo. Te estamos esperando. El pánico se apoderó de mí, pero esta vez no podía huir. Estaba atrapado en un lugar donde no importaba cuánto corriera, no podría escapar. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que ya era demasiado tarde para huir. El sonido de la voz resonó a través de mis huesos, como si viniera de dentro de mi propia mente. Cada palabra parecía penetrar más y más profundo en mi conciencia, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. No podía apartar la vista de la puerta del baño, donde las letras, como un mensaje dejado en el vapor, seguían brillando en la niebla. Ayúdanos. Sabía que no podía quedarme allí. Sabía que no importaba cuánto deseara que fuera una pesadilla. No lo era. Todo era demasiado real, y la sensación de estar siendo observado se había intensificado hasta un punto insoportable. A cada paso que daba hacia la puerta, sentía una presión creciente, como si el aire estuviera siendo succionado de la habitación. La luz de mi linterna parpadeaba con desesperación, como si intentara mantenerme anclado en la realidad.
Mi respiración era pesada, y mis piernas temblaban, pero aún así avancé hacia el pasillo. No me atreví a mirar atrás, temeroso de lo que podría encontrar si lo hacía. Los pasillos del hospital parecían interminables en ese momento, alargándose en la oscuridad como si el hospital mismo estuviera tratando de mantenerme allí, atrapado en su red invisible. A medida que caminaba, los sonidos extraños regresaban, suaves susurros que venían de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran susurrando algo que no entendía. El sonido de los monitores y las máquinas parecía aumentar en volumen, mezclándose con murmullos que me helaban la sangre. Quería correr, pero mis piernas no respondían como antes. Cada paso era más difícil que el anterior, como si algo me estuviera frenando. De repente, sentí una mano helada tocar mi hombro. No había nadie allí. Al menos no podía ver a nadie. Sin embargo, el frío recorrió mi cuerpo, como si estuviera siendo tocado por una presencia invisible. Me giré rápidamente, pero todo lo que vi fue la oscuridad del pasillo, las luces parpadeando débilmente, como si no quisieran dejarme ver la verdad. «Te estamos esperando». La voz resonó nuevamente, esta vez más cerca, más real. Me giré hacia la fuente de la voz, y en un rincón oscuro del pasillo vi una figura. Era humana, pero a la vez no lo era. Una silueta difusa, envuelta en sombras, que parecía moverse con una agilidad antinatural. No podía verla con claridad, pero sabía que estaba allí, observándome, esperando que diera un paso más hacia su alcance. Con un nudo en el estómago me di cuenta de que no importaba si corría, si huía, no habría escape. Lo que me esperaba era algo más allá de la comprensión humana, algo que se alimentaba del miedo, algo que ya me había marcado con su presencia. Me quedé allí, paralizado, mientras la figura se desvanecía lentamente en las sombras. El pasillo se sumió en un silencio sepulcral, y sentí que la temperatura caía aún más. Las luces dejaron de parpadear, y por un breve momento, todo parecía haberse detenido. Pero entonces un sonido lejano rompió el silencio. El sonido de pasos,